de, de exámenes, así que vamos a ir redondeando en estas dos charlas a ver si se entendió, qué se entendió, qué se puede discutir, qué se puede debatir, qué se puede seguir dándole una vuelta a esta serie de clases de introducción a la lógica del psicoanálisis. Em, Antes de empezar, les voy a mandar un aviso. Estoy organizando un grupo de estudio para los sábados a las 11 de 4 charlas gratis para algunas personas que están interesadas y que por ahí pueden iniciar el camino de estudiar lo básico del psicoanálisis, de estudiar psicoanálisis. Las voy a empezar en agosto, después se los voy a volver a decir. Serían los sábados a las 11, 1 hora. Eh, bueno, dicho esto, vamos a la clase de hoy. Yo les mandé un material, ¿ustedes lo recibieron? Eh, bueno, en el material yo sigo explicando la lógica de lo que estábamos viendo en la clase anterior, ¿no? La forma de diagnosticar y la forma de proceder, de intervenir, de planificar un tratamiento. Entonces, bueno, lo que veníamos viendo la semana anterior, que un psiquiatra a principios del siglo XIX planteó esta forma de pensar las enfermedades mentales o los síntomas, eh, de forma que las divide en dos, un diagnóstico sincrónico y un diagnóstico diacrónico. Entonces, en el diagnóstico sincrónico, sin tiempo, es como una foto en donde nosotros tomamos nota de todos los síntomas que presenta el paciente en ese momento. Y entonces, bueno, hacemos un diagnóstico que es en el corte del tiempo. La otra forma de diagnóstico es incluyendo la historia del paciente. Y yo diría que no solo la historia del paciente, la historia de la familia, porque aunque parezca mentira, la historia de la familia influye en la posición subjetiva del paciente. Em, a ver, esto es algo que Lacan lo llama el fantasma, ¿no? O sea, la construcción psíquica de la realidad es como un poco fantasmática. Yo se los contaba el otro día cómo en la antigüedad pasaban cosas en la naturaleza y las culturas antiguas hacían una leyenda, ¿no? Y esa leyenda explicaba la realidad. Bueno, algo así sigue sucediendo en otro nivel, ¿no? Pero nosotros conocemos la realidad desde muy chiquitos, eh, no porque tenemos una relación directa con los objetos, esto yo ya lo expliqué. Nosotros acudimos a nuestra madre y nuestra madre nos va presentando el mundo y nos va decodificando nuestras necesidades, ¿no? Entonces el bebé se queja y bueno, la madre dice: tenés hambre, te duele la pancita, te tengo que cambiar los pañales". Entonces hay una decodificación de la necesidad. Entonces, eh, esto marca una diferencia, ¿no? Una cosa es el sujeto de la necesidad y otra cosa es el sujeto más allá de la necesidad, cuando ya se introduce en la cultura y se introduce en la lengua. Ustedes fíjense que todos hablamos la lengua materna. ¿Se dan cuenta de eso? Nadie puede hablar otro lenguaje que no sea la lengua materna, porque la madre, en esta nota que les mandé les dije de que la posición subjetiva ante un otro
y ante un otro, o sea, un otro con minúscula y un otro con mayúscula. El otro con minúscula es el semejante y el otro con mayúscula es algo más abarcativo, que tiene que ver con una idea, por ejemplo, de Dios, sería un otro con mayúscula, o el trabajo. Bueno, ese primer otro con mayúscula lo encarna la madre, porque la madre lo va metiendo en la cultura, lo va metiendo en el lenguaje. A partir de ahí, entre los objetos y el sujeto hay relatos fantasmáticos y también el lenguaje. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ah, Sí, si hay- doc. ¿Sí? Díganme si Sí. no lo volvemos a explicar, ¿eh? No, se entiende, está claro. Bueno, entonces esto hace la diferencia que yo les venía explicando, que el ser humano no tiene un objeto del instinto, tiene una pulsión. Ese objeto del instinto está atravesado por la cultura y atravesado por el lenguaje y genera una alteración en la biología. Entonces, ante el estado de necesidad surge una demanda, ¿no? Si ustedes vienen a las charlas, yo les voy a explicar algo muy sencillo, pero que hay que explicarlo, que es un grafo, es un esquema que hace Lacan, que se llama el grafo del deseo. Cómo el bebé se dirige al objeto, pero antes de encontrar al objeto, encuentra a la madre y por lo tanto encuentra el lenguaje en la madre. Entonces, a partir de ahí se produce algo que cambia, cambia ya para siempre. Nadie puede estar por afuera del lenguaje. Cuando pedimos algo, lo pedimos por medio del lenguaje. Ahora, en la cultura también existe, como nuestra mamá, una decodificación de necesidades. Por ejemplo, bueno, tenés sed, ¿qué tomamos? ¿Tomamos agua? Yo esto se los explicaba la otra vez, ¿no? Tomamos agua, tomamos mate, tomamos Coca-Cola, tomamos... y eso tiene que ver con una cuestión cultural. También tiene que ver con una cuestión cultural, la época, ¿no? Esta cosa de consumir. Yo les conté que trabajaba en el ministerio y una vez dimos una charla sobre adicciones. Y una de las personas que estaba dando la charla recordaba una propaganda de la cerveza Quilmes. Había un actor que ya falleció hace mucho, Luis Sandrini, no sé si lo sintieron nombrar, y en esa propaganda él estaba con la mujer y decía, bueno, hoy es viernes a la noche, vamos a comer pizza y para cenar, ¿qué vamos a tomar? Una Quilmes, decía. Bueno, una Quilmes, estamos hablando de 40 años atrás. Eh, Fíjense en los vasos de Coca-Cola del McDonald's, ¿no? Antes no existían los vasos medianos y los vasos grandes. O sea, hubo un movimiento en la época va empujando la subjetividad de la gente y así como hace 300 años no existía la ansiedad, tampoco existía este grado de consumo que hay hoy en día. Si decimos, vamos a tomar una cerveza, tráete dos, tres cervezas, cuatro cervezas, no sé. Pero tiene que ver con la época. ¿Se entiende? O sea, esto es lo que marca la diferencia entre el ser humano y el animal, ¿no? El animal toma agua, punto. Pero nosotros, bueno, sí, dale otra cerveza y dale otra cerveza. Y con cada necesidad es lo mismo, ¿no? Si no, no existirían los problemas de la alimentación. Ustedes fíjense, ¿no? la, la obesidad que lleva después a problemas de diabetes, la anorexia, la bulimia. Bueno, hay infinidad de conductas del ser humano que no son naturales. Entonces, bueno, este encuentro con el otro es una de las cosas que quedan como huella para la estructura psíquica. Y la posición que toma un sujeto que es inconsciente, esa posición nos va marcando la estructura. Nosotros podemos hacer una estructura
desde el psicoanálisis más allá de la foto del momento. Por supuesto que se necesita la foto del momento, porque si el paciente viene con ataque de pánico, no tiene capacidad de asociar, puede contar poco, está muy nervioso. Bueno, hay que ayudarlo a que baje la angustia, pero sí que pueda elaborar algo de su historia. ¿Por qué ante un acontecimiento que pasa en un trabajo, un paciente se deprime, otro le agarra un ataque de pánico, otro no le pasa nada? ¿Se entiende? Entonces, ahí está la posición subjetiva, es decir, cómo cada uno se posiciona ante las cosas de la realidad. Ahora el paciente viene y dice, no, pero es como natural, si lo que sucedió es esto, a mí me pasa esto porque es como naturalizado, ¿no? Como que no hay otra salida. Y esto hay que dialectizarlo, hay que trabajarlo con el paciente, que no es que todo el que le pase eso va a terminar con esa enfermedad o con ese síntoma. Algo hace que esta particularidad, y así como hace el síntoma este paciente por su posición subjetiva, nosotros podemos trabajar escuchándolo, alojando la historia, que se sienta escuchado. Estoy acentuando todo esto porque lo que estoy diciendo es algo importante, que es la relación del terapeuta con el paciente. Esto es algo fundamental. Esto hace también al dispositivo para que se cure. No es una relación cualquiera la relación del paciente con el terapeuta. El paciente viene y pone al médico en un lugar privilegiado. Freud decía que cuando uno empieza a escuchar al paciente, el paciente lo pone al terapeuta en una de las series de su historia. Por ejemplo, aparece cercano a la figura del padre, o aparece cercano a la figura de la madre, o aparece cercano a la... Esto es la transferencia. La transferencia es lo que le transfiere el paciente al médico. ¿Qué le transfiere? Parte de su historia. ¿Y cómo la transfiere? La transfiere con palabras. Entonces nosotros tenemos que aprender a escuchar. Esto parece que hay que aclararlo porque estamos en una época que a veces la medicina, el sistema médico nos lleva a producir, ¿no? Yo les hablaba, la época nos lleva a consumir y también la época nos lleva a producir. Entonces cada uno tiene 5 trabajos y cada uno consume de forma distinta que 3 décadas atrás. Bueno, es como la época lleva a esto, ¿no? A producir y consumir. El sujeto es un sujeto que produce y consume. Ahora, cuando nosotros lo recibimos, viene sufriendo y sufre por algo particular. Entonces, si el paciente se siente escuchado en esa parte del sufrimiento, en esa parte del sufrimiento que él va y le cuenta al compañero de trabajo y el compañero de trabajo también recibe un poco esa angustia y le dice, bueno, ya va a pasar, bueno, no le prestes atención, bueno, no le des pelota. Bueno, tenés confianza, fortalecete. Entonces, son todos los consejos que puede dar alguien desde un lugar de semejante, un amigo, un compañero de trabajo, la familia. Pero ninguno se detiene a escuchar detenidamente ese sufrimiento y la causa, porque tampoco está ese lugar de resolverlo, ¿no? Un familiar no está en lugar de, hay que derivarlo a los pacientes. Uno no puede recibirse de médico y empezar a atender a toda la familia y medicar a toda la familia. Es una locura eso. Lo mismo con nosotros cuando estudiamos psicología y venimos contentos de la facultad y le contamos a la familia, ¿sabés que esto y lo otro y aquello? Bueno, pero a mí no me psicoanaliza. Aparece el fantasma de que uno es psicoanalista por todos lados. No, hay que aprender que uno cuando sale del consultorio se saca el traje, ¿no? Se saca el uniforme y es un hijo de vecino, ¿no? Ahí ya
Cuando estás en la fila del banco y en la fila del supermercado, no sos ni psicoanalista ni médico, sos un ciudadano, no. Porque también, si no, es que uno se la cree. Entonces, yo soy psicoanalista en todos lados. Estoy viajando en el colectivo y soy psicoanalista. No, porque ahí no me están dando el lugar de psicoanalista. El lugar de psicoanalista me lo da el paciente. ¿Se entiende lo que digo? Este, bueno, hay que tener presente esto. Así como también hay que tener presente la relación particular eh, que se da entre el paciente y el médico, o entre el paciente y el terapeuta. Y lo que nosotros, por el motivo que nos vienen a ver, es por eso que no está funcionando. Eso que no está funcionando, que es el síntoma, y yo se los expliqué recién se lo expliqué hoy en el escrito que les mandé. El síntoma es producto de una angustia. O sea, el paciente viene estable hasta un momento que se angustia. Cuando se angustia, produce síntomas. ¿Y en qué momento se angustia? Es lo que los psicoanalistas rastreamos. Ahora, yo les hablaba de los diagnósticos estructurales, ¿no? A un neurótico, cuando llega al punto de la angustia, y se puede deprimir, le puede agarrar ansiedad, le puede agarrar un ataque de pánico, eh, se puede manifestar eso en un consumo compulsivo de algo, qué sé yo, por ejemplo, se pone nervioso y come, y come, y come, y come, y come hasta que se revienta el hígado. Pero bueno, es una descarga de angustia. Ahí hay un punto que ustedes pueden investigar, que es la parte de cierta electricidad que funciona en el aparato nervioso, en el sistema nervioso, cierta electricidad que Freud dice si ustedes vienen a las charlas lo vamos a ver. Hay un escrito de Freud cuando todavía era neurólogo y que habla de esto, de que las neuronas tienden a estar con la menor cantidad de carga posible. Entonces, el aparato trata de estar con la menor cantidad de carga posible. Si se acumula, tiende a la descarga. Si se acumulan cargas eléctricas en una neurona, tiende a la descarga. ¿Y cómo se descarga? Pasándola a la otra neurona. Pero si todo el aparato se carga, ahí se empieza a producir angustia. El paciente lo siente como angustia. Y eso tiene que tener una salida. Y la salida es por medio del síntoma. Entonces, esta es otra forma de entender el síntoma desde el psicoanálisis. El síntoma es como un intento del aparato psíquico de estabilizarse. Y les explico esto no tanto por la neurosis, sino por cómo entiende Lacan la psicosis. Porque de nuevo es lo mismo, es cuando llega a un punto de mucha angustia, ahí se produce un desequilibrio. En la neurosis, el síntoma es algo que tiene que ver con la historia. La historia en el inconsciente está organizada. Entonces, lo que dice Lacan es, el síntoma en la neurosis es un retorno de lo reprimido, pero a nivel simbólico. Es decir, algo que está organizado de lo simbólico, de las representaciones que están enlazadas, se produce una formación del inconsciente y se produce un síntoma. Ese síntoma, si lo ponemos a hablar, si logramos que se instale el dispositivo psicoanalítico, que el paciente tenga transferencia con el médico, que el médico tenga capacidad de escucharlo y el paciente se siente escuchado en esa particularidad, entonces va a empezar a contar y nosotros tenemos la posibilidad de operar, de escuchar y operar en lo que nos va contando. Y cuando nosotros escuchamos y operamos, podemos dialectizar. ¿Qué quiere decir dialectizar? Es decir, por ejemplo, él algo que trae
como una cosa, como una afirmación, nosotros se la ponemos como duda. Y entonces ahí el paciente duda de lo que viene pensando y tiene la posibilidad de elaborar, por ejemplo, un duelo. Tiene que elaborar un duelo. Entonces el paciente viene y dice, pero era mi vida. ¿Era su vida? Bueno, a ver, cuénteme qué pasaba, qué hacía. Y entonces va a contar, bueno, qué representaba esta persona que ya no está. Todo eso que representaba y que está ligado a una persona, todo eso que representaba se puede desplazar a otros campos. Y este es un trabajo que hay que ir haciendo junto con el paciente. Hay que ayudarlo a que lo haga. Entonces, ese objeto que tiene una carga emocional fuerte, empieza a perder esa carga emocional que se va a ir distribuyendo en nuevos objetos. Esto es dialectizar. Si ustedes vienen, yo les voy a contar cómo Hegel lo planteaba. Esto viene desde hace mucho tiempo. Hegel ya planteó cómo la dialéctica, que son tres puntos, es tesis, antítesis y síntesis. Entonces, en la tesis se postula algo. Viene el paciente y dice, yo vengo porque me va todo mal, estoy deprimido, soy un inútil. Así viene y se postula. Entonces, bueno, le podemos dar una sertralina, pero eso no va a cambiar su posición subjetiva. Le podemos dar una sertralina, le podemos dar un clonazepam y a lo mejor se lo tenemos que dar, y se lo tenemos que dar mucho tiempo. La sertralina, un año, ¿no? Más o menos, mínimo. Lo que no podemos dejar un paciente con sertralina, como he visto, 20 años con sertralina, qué sé yo, me parece que se podría ver, es como, ustedes lo van a vivir, van a llegar pacientes con problemas gástricos. ¿No? Ustedes van a tener su consultorio, van a estar en una clínica, viene un paciente y dice, no, yo le aviso, doctor, que estoy tomando Alplax digestivo. ¿Y quién se lo dio? El gastroenterólogo. ¿Y por qué? Y porque yo ante ciertas situaciones me pongo nervioso y me cae mal la comida. ¿Y el gastroenterólogo no lo mandó a psiquiatra, psicólogo? No. ¿Se dan cuenta? O sea, esta es la posición que tenemos en salud mental dentro del sistema médico. Un gastroenterólogo, un cardiólogo da el Plax y el tipo queda con el Plax 50 años. A mí no me parece, no sé qué les parece a ustedes. ¿Para qué están estudiando ustedes? Para recibir los pacientes de que el sistema de salud recibe de salud mental. Pero hay poco conocimiento en el sistema de salud de la salud mental. Y a veces, bueno, está un poco menospreciado dentro de algunos, qué sé yo. No es fácil que el gastroenterólogo mande al psiquiatra y al psicólogo. Tampoco el cardiólogo. Algunos lo hacen. Pero tendría que ser más, porque muchísima gente se angustia ante cosas de la vida y no es solamente que vaya al médico y le dé un Alplax digestivo. Hay que ver qué pasa, ¿no? Y aparte tiene que intervenir el equipo de salud mental. Pero bueno, pasa esto, ¿no? En una situación se produce una angustia y nosotros tenemos que ver cómo se produce el síntoma. En la neurosis, yo les voy a dar una fórmula así muy rápida, una fórmula salvaje, una fórmula para la esquina del barrio, ¿no? Que se pasan los secretos así, ¿no? Muy generales, muy poco académicos, pero imagínense que el bebé no solamente incorpora la leche, el bebé incorpora la voz de la madre, las palabras de la madre, las vivencias de la familia. Y en ese momento de lactancia, yo les contaba, estábamos hablando la otra vez, de una época de la oralidad. Lo que se incorpora es por la boca. Bueno, ustedes fíjense
Lacan marcó una genialidad. Tenemos agujeros en el cuerpo, boca, nariz, oído, ojos, y nosotros incorporamos mirando, incorporamos escuchando. ¿Ustedes pueden creer que hay pacientes que se les produce algo en los oídos porque están obligados a escuchar algo que no quieren? Un caso, por ejemplo, de chico tenía que escuchar las relaciones sexuales de alguien de la familia, más precisamente de dos hermanos. Bueno, hizo un síntoma en el oído, le sangraba el oído. Lo que quiero decir, la realidad también se incorpora y puede ser rechazada esa realidad. Entonces, así como incorporamos por vía oral la comida, la medicación, hay inconscientemente un desplazamiento de lo que se incorpora por los ojos y por los oídos a esta incorporación primaria por vía oral. ¿Vieron que está ese dicho, me cayó mal lo que dijo esta persona? También se dice, me cayó mal la comida. Entonces, ahí esto es lo que yo le digo, una pequeña fórmula así muy primaria, ¿no? Es probable que los problemas gástricos de alguien estén en relación a que tiene que incorporar algo que no le gusta, no tiene gana, siente rechazo y no lo termina de digerir, no lo termina de procesar, porque no lo acepta. ¿Se entiende? Bueno, entonces, fíjense en que en la neurosis se producen síntomas en relación a cierta organización inconsciente. En cambio, lo que dice Lacan es, en la psicosis, cuando se llega al agujero de la angustia, al borde de la angustia, algo que angustia mucho, lo que se produce es otra cosa, porque el aparato psíquico se armó de otra forma, el nombre del padre se inscribió de otra forma, la represión se inscribió de otra forma. Entonces, en vez de volver lo reprimido, en vez de volver por vía de lo simbólico a nivel síntoma, que tiene que ver con la historia organizada en el inconsciente, vuelve, pero por lo real. Ante una angustia muy grande, puede ser que se brote y que alucine, empiece a escuchar voces o vea una figura, una alucinación. Este es el retorno en lo real. Y ahí uno puede hacer una diferencia muy clarita entre neurosis y psicosis. ¿Se entiende hasta acá? Sí, Doc, se entiende. ¿Alguna pregunta, algún comentario de lo que estamos hablando? Por ahora no, Doc. Cualquier cosa me dicen. Listo. Bueno, esta sería la forma del diagnóstico estructural. Ahí tenemos dos diferencias, neurosis y psicosis. Las psicopatías es un capítulo aparte, porque las psicopatías están en relación a la perversión y es difícil atender un perverso. Por lo general hay características muy particulares en el perverso. Eh, Primero que el perverso no se angustia de la misma forma, no reprime de la misma forma, no trata al otro de la misma forma, goza de una forma distinta, ¿no? Por ejemplo, un neurótico, si ustedes vienen a la charla, yo les voy a explicar algo que explicó Lacan, que es el estadio del espejo, cómo el yo se arma a nivel de espejo en los primeros meses. Es decir, la figura de la madre le devuelve
una figura íntegra o la figura del otro en un momento, capta la integridad. Hasta ese momento el bebé ve sus piernas, ve sus brazos, pero no capta su propia integridad. La integridad la capta entre los 3 y los 6 meses por vía de mirar al otro. Y no solo eso, sino que se identifica con el otro, se siente parecido al otro y cree que tiene condiciones parecidas. Entonces, cuando capta esto, se le produce un júbilo y como que intenta moverse, como si pudiese tener la capacidad que esa unidad, esa integridad que está viendo. Esto hace un modelo que va a estar toda la vida. En el neurótico hay cierta empatía con el otro. Es decir, uno habla con alguien y lo considera más o menos semejante, más o menos similar, hasta que este otro que uno le está hablando tiene la mala idea de decir algo que no gusta, entonces nos damos cuenta que es distinto y que no nos está cayendo bien. Pero hay un primer movimiento de cierta empatía. Por ejemplo, la lástima. O sea, ustedes se metieron en medicina, van a trabajar con seres humanos, ¿no? Por lo general, los que nos metemos en salud tenemos cierta idea de ayudar, hemos tenido algunas experiencias propias de la historia o de la familia que nos llevan a elegir algo del orden de la salud, ¿no? Pero el perverso no tiene la misma empatía. Entonces, hay un momento en la entrevista con alguien canalla, con alguien perverso, que puede llegar a hacer sentir muy incómodo al terapeuta. Ahí hay una forma de diagnosticar cuando hay un canalla, un psicópata, un perverso, que ese paciente o esa persona lo ve a uno que se angustia y no retrocede. Cuando nosotros, los neuróticos, cualquier hijo de vecino, ve algo de sufrimiento, tiene cierta empatía, cierta, bueno, intento de cuidado o de hacer algo, o si uno viene avanzando, bueno, deja de avanzar porque no quiere hacer sufrir. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esta relación con el otro como semejante. No es la misma, no es la misma. Eh, Fíjense en ustedes, ¿no? Que yo les estoy mechando cosas que van más allá del psicoanálisis y que tienen que ver con una visión social. Eh, ¿Ustedes sintieron hablar de Peter Thiel? No, Doc. No, Bueno, ¿cómo se llama? La residencia les consume mucho tiempo. Eh, Hay una movida mundial muy importante en este momento. La inteligencia artificial, las redes sociales, Facebook, Google, todo eso está en una ciudad de Estados Unidos que se llama, a ver cómo era, bueno, me olvidé el nombre ahora, pero están todos en una ciudad. Y Peter Thiel es el dueño, uno de los dueños de Facebook. Es un personaje que a mí me parece que es perverso. Sabe que hay un manejo desde las redes sociales hacia la gente, hay una influencia muy grande. Incluso los dueños de Facebook no mandan los hijos a escuelas que se permite usar celular. Fíjense, o sea, ellos saben el peligro. Bueno, Peter Thiel dice que la libertad no es compatible con la democracia. Ahí tenemos un punto. No lo podemos desarrollar porque no nos da el tiempo hoy, pero lo podemos desarrollar en otro momento. Otra idea de estos, de esta élite que tiene toda la tecnología, Elon Musk.
Elon Musk dice, el problema de la humanidad es la empatía. ¿Ustedes se dan cuenta de eso? El problema de la humanidad es la empatía. Yo le digo estas dos frases para que la piensen. Tenemos pocos minutos. Vamos a concluir la semana que viene y ya les digo, en agosto voy a alargar unas clases gratuitas para intentar armar un grupo de estudio. Hay un punto importante que quería destacar hoy. ¿Me quieren preguntar algo? Perdón. Vos, María José, sos la portavoz del grupo. Sí, Doc, Sí, nos avisa. te quería hacer una pregunta. En tu experiencia con relación a los psicópatas, ¿qué es lo que más te benefició cuando llegué al psicoanálisis? ¿Qué es lo que Decímelo, más te María José. agradece? Ay, Doc, la Doc le estaba hablando, pero me parece que no le escuchó. Le acerco mejor el teléfono. No, aquí está Alicia. Hola, Alicia, ¿cómo estás? Hola, bien, bien. No, te quería preguntar con relación a su experiencia con los pacientes o los sujetos que llegan a consultorio. Los psicópatas, ¿qué es lo que regularmente reprimen? O lo que más ves que pueden reprimir ellos a nivel emocional. El Desde su psicópata, experiencia. el psicópata es el típico manejador de la situación. El psicópata intenta que el otro quede bajo sus garras, ¿no? El psicópata le importa algo y no le importa nada, cómo llegar a ese algo. Entonces, en ese no importar cómo llegar a eso que quiere, en qué lugar queda el otro. ¿Se entiende? Claro, pero Y ellos ¿qué reprimen ellos lo que desde lo que se aborda? lo que les conviene para llegar a lo que quieren. Eh, a ver, el psicópata reprime, pero hay una falla en la represión. Y en la Eso, falla, ¿cuál la, sería? la falla es esto, es el lugar que tiene el otro para ellos. Ellos se sirven del otro. Por eso yo les hablaba de la empatía, ¿no? Ustedes están en salud, cada uno que viene, intentan hacer algo, qué sé yo, ayudarlo, más, menos, pero eh, esta es una posición propia de la neurosis. Claro. Cierta empatía, cierta piedad, cierta lástima, cierto intento de ayuda, si algo hace daño, retroceder. Bueno, el psicópata no, ¿se entiende? Y ellos llegan angustiados al consultorio. Por ejemplo, los psicópatas cuando llegan al psicoanalista, ¿llegan por algo en particular dicho por otra persona o ellos mismos reconocen que deben ir al psicoanalista para ser evaluados? ¿O no o qué tanto llegan? Que siempre me ha parecido curiosa esa parte de si el psicoanalista qué tanto llega a un psicoanalista, porque puede ser que no lleguen por su propia voluntad, sino que lo lleve otro, pero ¿ante qué llega? ¿O qué situación amerita que ellos puedan ir y abordarse más o menos o directamente si no llega? Eh, es difícil que un psicópata llegue al consultorio. Si llega, es muy probable que llegue porque en alguno de los vínculos que tiene le están solicitando que se trate. Pero no son de buen pronóstico esos tratamientos. Se caen. Claro, quedan en desbalance. Se caen porque tiene que franquearse. Es decir, si alguien va a un terapeuta, a un psicoanalista, tiene que franquearse, no va a ir a mentir. Claro. Tiene que franquearse, tiene que tener una primera eh,
como condición, que es ser honesto consigo mismo. El paciente que llega, que es honesto y que se pregunta, ¿por qué me está pasando esto? Que me desborda y no lo puedo manejar. Está sufriendo, pero no llega el psicópata en esas condiciones. A mí me llegó uno una vez ahí en el consultorio de Morón que decía que había violado a la prima. Él tenía 18 años, la prima tenía 12 y que estaba recorriendo servicios y que no lo aceptaban. Eh, pero yo no lo noté sufriendo, llorando. Yo lo noté como quien va de oficina en oficina intentando hacer un trámite. Eh, no sé quién le pidió que se trate. También está esto, y ustedes tienen que entenderlo bien, por su propia salud mental, porque ustedes tienen que trabajar muchos años, tienen que llegar a jubilarse con este trabajo. Este trabajo, nosotros recibimos la angustia de todos los pacientes. ¿Cómo, Totalmente. cómo procesamos nosotros la angustia? Freud decía, para trabajar con esto hay que analizarse, hay que tener un cable a tierra, porque si no, con el tiempo, ¿qué pasa con esa angustia? Y lo que les quiero decir es que ustedes, cuando no se sienten cómodos con un paciente, tienen que excusarse, no tienen que trabajar con alguien que les causa desagrado o que Sí, totalmente. o que les causa angustia. Ustedes tienen que saber hasta dónde llegan y ¿Y con cuidarse. qué tipo, claro, y con qué tipo de paciente genera más transferencia o no? Eso no Exactamente, dijeron, eso no dijeron en una clase de epidemiología psiquiátrica, que uno puede abordar todo tipo de pacientes, pero por más que se quiera, hay cierto tipo de pacientes que generan mejor transferencia que otros. Y hay que tener la capacidad de admitirlo y saber cuáles no tienen buena transferencia y que para hacerle un daño es mejor derivarlo. Y exactamente, y eso pasa también, o sea, mira qué bueno que lo dices, porque de psicología también pasa, porque si no uno carga con todo eso y después se lo lleva todo ese tormento a la casa y lo traslada exactamente, a las diferentes esferas de nuestra propia vida a nivel cotidiano. Y ahí en vez de exactamente, ejercer psiquiatría, estaríamos ejerciendo un sufrimiento de la psiquiatría del otro y nosotros mismos estamos inconformes con lo que estamos viviendo. exactamente. Y por eso vemos que hay muchos psiquiatras que, si bien no disfrutan lo que están haciendo, porque están cargados emocionalmente. Por eso hay que analizarse. Psiquiatría, hay dos cosas. Y analizarse o ir a un psicólogo, no sé, tienen que tener un espacio terapéutico, porque toda esa angustia que reciben hay que procesarla. Y una forma de procesar la angustia, que es un descubrimiento freudiano, es hacer catarsis. ¿Y qué es catarsis? Es esa electricidad que está dando vuelta en el sistema nervioso puede volcarse a las palabras. Y cuando la gente habla, se calma. Y cuando ustedes van a un terapeuta, se calman y empiezan a hacer catarsis. Y no nos olvidemos que nuestra profesión, aparte de estar recibiendo angustia, hay muchos profesionales de salud mental que terminan a veces consumiendo o incluso hay un grado importante de suicidio. Igual Entonces, aumentó bastante o sea, los deterioros de salud mental a nivel de los que trabajan en salud mental. bueno, Bastante. hay que estar muy preparado porque se viene una epidemia de salud mental. Sí, total. Bueno, chicos, si les parece, vamos dejando acá hoy. Sí, 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 porque yo también tengo algo para decirle a los chicos. Bueno, Bueno, muchas gracias, Carlos. Como siempre, seguimos en comunicación vía WhatsApp. dale. Eh, y bueno, nos quedaría una clase como para culminar y después vemos cómo seguimos esta sintonía. Bueno, muy bien, Listo. Alicia. Nos Muchas vemos. gracias. Chao, chicos. Hasta la próxima. Chao, chao.